pueblo andaluz que, representado en un montón de familias, es capaz cada verano de acoger a niños que proceden de los campamentos de refugiados que están en la provincia de Tinduf, en Argelia, en el suroeste de Argelia, que vienen a encontrar pues lo que no tienen en su habitual realidad cotidiana. El programa se llama, este año, claro, se llama Vacaciones en Paz 2014. Lo organiza la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, FANDAS, y las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui de las 8 provincias de Andalucía. Fernando Praita es el presidente de la asociación en Sevilla. Buenos días. Buenos días. Y es además fundador de la asociación en Sevilla, miembro fundador. Por tanto, conoce muy bien la experiencia que estamos hablando. Iniciativa humanitaria que se desarrolla desde hace un montón de tiempo. ¿Desde cuándo se desarrolla? Bueno, pues en el formato actual con la acogida de familias desde 1992 se desarrolla en Andalucía. Hubo un primer formato que fue un formato del acogimiento en colonias y del acogimiento por parte de una delegación del Partido Comunista en 1979, pero después eso, digamos, dejó de hacerse. Y ya con el formato de familias que conocemos actualmente, en 1992 empezó poquito a poco hasta nuestros días. Con el formato actual, 22 años, con un significado que es, ¿cuál, señor Peraita? Bueno, pues como se ha repetido hasta la saciedad, el gobierno español ha tenido una actitud vergonzosa con el pueblo saharaui, todos los gobiernos, ¿no? Desde el gobierno de Franco, el gobierno de Suárez, de Felipe, de todos. Un comportamiento absolutamente vergonzoso con los saharauis, ha dejado vendidos, entregados a la masacre por parte de Marruecos, pero el pueblo español no. El pueblo español es un pueblo muy importante, como decía José Tellez. El pueblo español es un pueblo que se acuerda de que hemos estado allí 100 años, de que aquello era una provincia española y de que hay que echar una mano a los saharauis, a nuestros hermanos saharauis, porque son nuestros hermanos y son españoles de derecho los saharauis cuando lo están pasando mal. Y el sentido que tiene pues es sacar a los niños de este verano terrible, ahora mismo hace en los campamentos refugiados 52 grados, y sacarles de ese contexto, traerles aquí en verano, que puedan comer, que puedan alimentarse y que el pueblo español no se olvide, a pesar de todas las maniobras de todos los gobiernos españoles para que el pueblo español olvide al pueblo saharaui. Estos niños hacen que el pueblo español no se olvide del pueblo saharaui y sepa que este problema sigue existiendo y que los saharauis después de 40 años siguen divididos y que la mitad del pueblo saharaui está en estos campamentos de refugiados. Usted fue soldado español en el Sáhara. Yo fui soldado español y metimos a los marroquíes en nuestro cuartel. No es que nos fuéramos y dejáramos que entraran los marroquíes, no, acompañamos a los marroquíes, al ejército marroquí en nuestro cuartel. Y el ejército español asistió con gran pesar del ejército, es decirlo, a las primeras matanzas de los marroquíes sobre los pueblos saharauis. Hace unos meses tuvimos en nuestro programa a Paco Millán, el autor del documental Back to Sahara, protagonizado por el coronel Deseano Vivas, que también estuvo con nosotros y hablamos de aquella experiencia que el coronel llamaba, por cierto, de insulto, en referencia a la Marcha Verde de noviembre de 1975. Conoce usted, por tanto, lo que fue el origen de esta experiencia que estamos en términos humanitarios refiriendo hoy, después de muchos años, de muchas familias andaluzas que se prestan a acoger a estos niños, ¿no? Y para los niños deben, por tenerlo en mente, las condiciones materiales, nos ha hablado del calor, pero los niños allí en los campamentos de refugiados, donde hay 90.000 personas, ¿no? Aproximadamente. Bueno, un poquito más, 180.000 o así. Bueno, entonces es el doble, ¿no? Un poquito más, 180.000 refugiados. Bueno, pues en esa realidad cotidiana no tienen asfalto, no tienen aceras, no tienen ciudad, no tienen agua potable, no tienen servicios. ¿Cómo es la realidad de estos niños allí? Bueno, pues es una realidad realmente de escasez. O sea, en los campamentos refugiados lo que hay es escasez. No hay miseria, porque gracias a la organización de que se ha dotado el pueblo saharaui, a través de su legítimo representante del Frente Polisario, tienen un gobierno, y los niños están en una situación de escasez que prácticamente no tienen de nada, pero tienen las cosas más importantes de la vida. Tienen el cariño de su familia, son unidades familiares estructuradas, tienen guarderías, tienen colegios, hay una sanidad pública muy elemental pero gratuita. Para que te hagas una idea, muchas personas de Mauritania, que es un estado constituido formalmente, van a curarse a los hospitales de los refugiados saharauis porque funciona mejor la sanidad en los campamentos saharauis que en Mauritania. En fin, viene una situación, como te digo, de comer mal, de comer poco, de comer mucha lenteja y nada de carne y nada de proteínas, pero vienen queridos, vienen anímicamente fuertes y vienen de una sociedad, como te digo, organizada y donde la miseria no existe. Existe muchísima escasez,
pero no se ve ningún niño que venga con la tripa hinchada de una situación límite de no comer, eso no se ve. A pesar de que no... Están cuidados, los niños están cuidados siempre dentro de que, claro, miden 5 centímetros menos que nuestros hijos, y un niño de 16 años saharaui parece que tiene 12. Pero bueno, eso es producto de que desde que nacen comen muy mal, ¿no? Y que tienen una situación sanitaria pues precaria, ¿no? Vienen no obstante cuidados, y sí que encontrarán, digamos, en las familias andaluzas que les acogen, pues algo así como una parte de paraíso. Bueno, yo creo que el comportamiento del pueblo español y del pueblo andaluz y de las familias acogedoras es un comportamiento que realmente a mí me parece mentira, como organizador de esto desde hace 20 años, que los gobiernos no reconozcan que está lo mejor de la sociedad española y lo mejor de la sociedad andaluza. Es increíble cómo las familias, y además familias en muchos casos que no tienen muchos medios económicos, se vuelcan con estos niños saharauis y les dan no solamente los bienes materiales, sino el cariño, el respeto. Es una situación realmente de una solidaridad que hace que te emociona, ¿no? Que te emociona porque la gente se vuelca y te viene a decir que realmente deberían ser objeto del reconocimiento público por parte de los gobiernos este conjunto de familias y este conjunto de la sociedad que realmente da un ejemplo al mundo de lo que es solidarizarse, pero no dando un talón con dinero, dando un billete de 100 euros para el huracán Mitch en Guatemala, sino recibiendo a un niño en su casa, tratándole como un hijo, dándole cariño, dándole todo el amor y toda la solidaridad. Un niño o una niña, vienen tantos niños como niñas, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Un niño o una niña que va a volver al año siguiente y al siguiente, es decir, con ese niño o esa niña, la familia de acogida establece un vínculo, ¿verdad?, que se prolonga en el tiempo. Bueno, es un vínculo extraordinario, como te decía, entre la familia de acogida y la familia biológica saharaui, que se prolonga a lo largo de los 4 o 5 años que suelen venir los niños repetidamente, desde los 8 a los 12 años. Y es un vínculo maravilloso. Las familias saharauis saben que tienen aquí a Andalucía, la Jaima Grande, que es Andalucía, el sitio donde ellos pueden venir, donde siempre tienen un lugar que los acoge, donde siempre tienen sus necesidades. Oye, mándame una placa solar, oye, mándame que no tengo esta medicina, mándamela. Entonces siempre en estos viajes que se organizan van para allá cargados de sobres con pequeñas cantidades de dinero, de medicinas y sobre todo dentro de esto va el cariño de Andalucía y el cariño de todos hacia los saharauis. Hoy se estrena en el Palacio de Congresos de Granada un documental que se llama Daya Sahara, que ha sido realizado por 2 jóvenes directores, realizadores, una andaluza, Pilar Casado de Granada, y un vasco de Álava, Jorge Guardo. Y lo que cuenta, ellos dicen, han subrayado al decir, ¿qué cuenta este documental? Cuentan el vínculo. Esa es la palabra que se establece entre estos chicos y las familias que les acogen. Después de tantos años, puede decirse que hay en el Sáhara una población ya adulta que tiene un profundo conocimiento de la sociedad andaluza, ¿no? Sí. Se puede... Estas son imágenes a su espalda, estamos viendo, las podemos poner quizá total, del documental Daya Sahara, que habla de este vínculo. Ahí están. Los niños saharauis llegando al aeropuerto. Ajá. Llegando a esta Jaima Grande, ¿no? Sí. Jaima Grande, para pasar un tiempo. Me decía que igual que los hay ya adultos entre ellos, con esas miradas, que tienen un profundo conocimiento de la sociedad andaluza, le pregunto, ¿hay también adultos, muchos en Andalucía, con un profundo conocimiento de la sociedad saharaui? Sí, hay muchísimos. Ten en cuenta que si nosotros contamos más o menos en 20 años una media de 1.000 niños al año, son 20.000 familias que multiplicado por la familia ampliada que existe en Andalucía, porque ten en cuenta que en Sevilla o en las grandes ciudades la familia es la familia nucleada alrededor del padre y la madre, que son 4 o 5 personas, pero en los pueblos de Andalucía una familia ampliada son 20 personas, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de yo qué sé, de 100.000 personas que han tenido en su casa o cerca a niños saharauis, son mucha gente, ¿no? Y todo esto se reproduce. A mí me ocurren casos curiosos, como que me para la Guardia Civil en la carretera, de pronto me ven la bandera saharaui y resulta que la Guardia Civil ha cogido un niño saharaui, ¿no? Tiene usted la bandera saharaui en su camisa, ¿no? Sí. La de la República Árabe Saharaui Democrática. Sí.
Y además es usted el portavoz de la plataforma de Aminatou Haidar, ¿no? Quizá la activista pro-saharaui, no sé, como más conocida, reconocida internacionalmente. Las autoridades españolas y en particular las autoridades andaluzas se vuelcan bastante con esta iniciativa de los niños, ¿no? Ayer recibió, por ejemplo, la presidenta de la Junta una representación de estos pequeños, al término de la cual dijo comprometerse a recibir a una representación del Frente Polisario, el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, en otoño próximo. ¿Hay una relación de apoyo entre la administración andaluza y la iniciativa, o no? Como dicen los saharauis, Juan José conoce bien, inshallah, alhamdulillah, ¿no? O sea, ojalá sea así, ¿no? Ninguna administración andaluza ha recibido, bueno, miento, el presidente Chávez recibió una delegación del Frente Polisario. La postura de la administración andaluza es una postura ambigua. La administración andaluza sin duda apoya humanitariamente al pueblo saharaui, políticamente está claramente en el lado marroquí, ¿no? Digamos, Andalucía tiene unas relaciones muy intensas con Marruecos, hay muchísimas empresas andaluzas en Marruecos, y nunca se entiende que todos los gobiernos españoles, todos, tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos, aplican el tema que nadie sabe lo que es, pero que, bueno, se repite continuamente, de la política de Estado, la realpolitik, la política económica, etcétera, 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 y claramente están del lado marroquí en lo que es el conflicto político, ¿no? En ayuda humanitaria, realmente, yo quiero expresar nuestro agradecimiento al gobierno andaluz, porque a lo largo de estos años la ayuda humanitaria al pueblo saharaui ha sido bastante intensa, y podemos decir que la primera de toda España, ¿no? Está a la cabeza de la ayuda humanitaria. Pero en cuanto el vicepresidente Valderas, bueno, la presidenta dijo que se comprometía en otoño a reunirse con un representante del Frente Polisario, y el vicepresidente Diego Valderas señaló su compromiso por devolver a la agenda política el tema del Sáhara. Ojalá. El presidente Valderas es una persona que está próxima, todos sabemos, a las posiciones del pueblo saharaui, que ha participado muchísimas veces en las manifestaciones que hacemos todos los años y que se hacen para reivindicar los derechos del pueblo saharaui, y estamos esperando al presidente Valderas en los campos de refugiados, digamos, con ansiedad, porque sería un apoyo muy grande para el pueblo saharaui que un vicepresidente de la comunidad más importante de España fuera a los campos de refugiados. La experiencia de los niños, le doy paso a los compañeros, es en Andalucía y en España también. En España, en toda España. Pregunta a Juan José Tellez, que en efecto de entre otros asuntos, tanto sabe. Estamos con el tiempo encima, perdón. Aminatou Haidar, la Jaime del Ayun fue en gran medida el inicio de las primaveras árabes. ¿Qué ha pasado en el Ayun desde entonces? ¿Qué noticias tenéis? Y por otro lado, llevamos esperando el referéndum sobre la autodeterminación del Sahara desde 1992, desde hace 24 años. ¿Por qué no se celebra? Esa realpolitik lleva a primar la base norteamericana de Tantán frente a Al-Qaeda del Magreb Islámico, esos intereses con Marruecos como socio estratégico no solo para España sino para buena parte de Occidente, impiden el referéndum. Bueno, a la primera pregunta te diría que desde la vuelta de Aminatou, después de la huelga de hambre, en el Ayun se han seguido sucediendo la represión. Primero fue el juicio a los activistas de Gay Missy con unas condenas terribles a cadena perpetua, a 30 años de cárcel, sin pruebas, un juicio absolutamente manipulado por parte de las autoridades marroquíes. Como sabes, los jueces marroquíes no tienen capacidad para la imparcialidad y admiten pruebas que no son tales, ¿no? Y todo está refrendado por observadores internacionales, 60 observadores internacionales que hubo en aquel juicio, y que dijeron claramente que no había ningún elemento para esas condenas tan terribles a estos señores, ¿no? Activistas que llevan en la cárcel desde entonces, ¿no? La represión es continua, han matado el otro día a una persona en el muro y ha habido una manifestación en el Ayun, han seguido otra vez machacando a la gente, golpeándola, sigue habiendo desaparecidos, torturados. Esto es el pan nuestro de cada día. Incluso a Aminatou Haidar anotada la cuestión. Estamos en el último minuto y medio del programa. Simplemente una pregunta. ¿Cuál es el estado de opinión del pueblo saharaui ante este conflicto tan duradero en el tiempo? Porque se habla de que hay cierto cansancio e incluso
hay sectores que hablan de volver a la lucha armada, a la guerra con Marruecos, otros que disienten de la línea oficial del gobierno saharaui. ¿No hay un debate interno dentro del pueblo saharaui sobre la evolución de los acontecimientos? Bueno, hay un cansancio terrible, porque la situación es terrible en los campamentos de refugiados, una vida muy dura, y en el otro lado, en los territorios ocupados, es la represión. La juventud quiere, evidentemente, volver a la guerra, y es el Frente Polisario el que está haciendo unos esfuerzos increíbles por mantener una situación pacífica y que pueda desarrollarse, porque el Frente Polisario, las personas mayores que ya vivieron la guerra, saben que una guerra es lo peor, que en la guerra prácticamente no se soluciona nada. Y bueno, yo creo que también en estos días, desgraciadamente, se está viendo que el ejemplo de Palestina pues es un ejemplo de que con las armas se resuelven pocas cosas. El ejemplo de Gaza. Isabel, última pregunta. Pues nada, brevemente, ¿qué requisitos tiene que reunir una familia para poder tener a un niño saharaui en acogida? ¿Y cómo se financia? Es decir, ¿la familia tiene que pagar un dinero, se tienen que encargar del viaje o cómo es exactamente? Bueno, el requisito es prácticamente ninguno, ser buenas personas y tener una estructura familiar que les permita de alguna forma hacerse cargo de un niño saharaui. Un niño saharaui trae mucha alegría, pero también trae obligaciones, hay que llevarle al médico, hay que llevarle, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la financiación, pues es una financiación absolutamente, no hay ayuda pública para este proyecto. Bueno, hay ayudas de algunos ayuntamientos, es verdad, pero en general las familias tienen que conseguir el dinero para pagar el viaje, que no es poco, pero se consigue a lo largo del año porque como estamos estructurados en asociaciones, se hacen actividades desde vender cervezas en las ferias de los pueblos hasta otro tipo de actividades para poco a poco a lo largo del año conseguir este dinero para pagar los billetes de los niños. De todas formas, las familias luego tienen que poner dinero porque cuando el niño está aquí produce gastos. Esto es una solidaridad absolutamente maravillosa. Fernando Peralta, muchísimas gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión, presidente de la Asociación de Amistad con el pueblo saharaui, y suerte en todo su compromiso. Buenos días. Muchísimas gracias a todos. Gracias Juan José Tellez, Antonio Yélamo, Isabel Morillo, Alberto de Luz, que mira que poquito tiempo para lo fundamental al menos de nuestro relato de lo que ocurre, que ya él nos tiene como actualización. Preparado, adelante. Hola de nuevo, Alberto. Hola de nuevo, Carlos. Vamos a aprovechar el tiempo. Desde hace unas horas están reunidos en la Consejería de Empleo su titular Maldonado, Sánchez Maldonado, con los máximos representantes de la patronal y los sindicatos para aprobar la agenda por el empleo. Es el primer paso del nuevo proceso de diálogo social. Y cerca de un centenar de jornaleros y militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores ha entrado a primera hora de esta mañana en una acción sorpresa a la finca de las Turquillas en Osuna, en Sevilla. Reclaman que parte de esos terrenos del Ministerio de Defensa pasen a manos de cooperativas de trabajadores para su cultivo. El rey ha presidido en Zarzuela hace unos momentos su primer Consejo de Ministros, aunque ha sido de carácter deliberante, y después ha marchado a la Moncloa. La Moncloa se ha reunido el gobierno que va a dar luz verde a la ley de mutuas. A partir de ahora las mutuas controlarán desde el primer día la gestión de las bajas y altas médicas de los trabajadores. El defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestro, ha pedido a las administraciones protección para los menores que llegan a través de las redes de tráfico ilegal de personas. Maestro, en declaraciones a Canal Sur Radio, ha mostrado su preocupación porque caigan en la trata o en la prostitución. La Dirección General de Menores se los queda. Es mejor quedárselos, claro, que cualquier otra solución. Claro, porque pasan ya a Barcelona, Bruselas, Francia, incluso ahora lo están mandando a Singapur y a Asia, a Tailandia, para la prostitución, niñas de 11, 12 años que ya están en el carril de la prostitución. Localizada la segunda caja negra del Boeing de Malaysia Airlines que se estrelló al este de Ucrania con 298 pasajeros a bordo. La mayor parte del pasaje eran expertos holandeses que viajaban a Australia a un congreso internacional sobre el SIDA. Todo apunta a que un misil derribó el aparato. Kiev y los rebeldes prorrusos se acusan mutuamente. Bueno, está aquí ya Ana Cristina Ramírez y con ella viene Viento Fresco. Sí, con el último repaso del tiempo, ese calor que ya parece que nos va a dar una tregua. Rápidamente en titulares lo que nos espera para este fin de semana. Vamos a seguir con un ambiente estable, anticiclónico, pero lo más importante es que el calor, como les hemos comentado, nos abandona. Por fin las temperaturas van a bajar y lo van a hacer de un modo importante y progresivamente. A partir de hoy van a ir perdiendo, hoy lo harán de 2 a 3 grados, mañana sábado unos cuantos más y también
otros menos para la jornada del domingo, precisamente por la llegada, como están viendo, de ese viento del oeste, ese viento fresco que nos llega tras cruzar el Atlántico y que nos va a traer un ambiente mucho más llevadero, un fin de semana que no tendrá nada que ver con las temperaturas y esos datos tan elevados que hemos tenido durante estos días. Ese viento de poniente además va a soplar durante todo el fin de semana con fuerza en las costas de Málaga, de Granada y de Almería, así que un fin de semana mucho más llevadero, estable, cálido, pero no tan caluroso. A disfrutarlo. Muchísimas gracias, Ana Cristina Ramírez, por la información meteorológica. A todos y a todas, gracias por estar ahí una mañana más. A las 2 de la tarde, más noticias en Canal Sur Televisión. Buenos días.